Ya, ahora sí. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Me siento raro teniendo esto. Bueno, ustedes sí entendieron la clase anterior, ¿cierto? Bueno, en la clase anterior acuérdense que hablamos más que todo del Hajj, la reflexión profunda, la sabiduría que había detrás de todo esto. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar es sobre lo que se tiene que hacer en el Hajj. O sea, todas las vueltas que tenemos que hacer. Después de esto vamos a hablar sobre la Umrah. Yo les había dicho que había dos tipos de peregrinación. Una era la Umrah y la otra era el Hajj. El Hajj se hace en los primeros días del mes de Dhul Hijjah y la Umrah se puede hacer en cualquier tiempo. El Hajj sí tiene algunos días en los que se hace, la Umrah se puede hacer todo el mismo día. Pero la Umrah vamos a hablar más adelante, inshallah. Ahorita vamos a hablar más que todo sobre cómo se hace el Hajj. Entonces, bueno, como dice aquí, que yo les había explicado, acuérdense que el Hajj es uno de los 5 pilares del Islam y que es obligatorio hacerlo como mínimo una sola vez en la vida. Repito esto porque es muy, muy importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man istata'a ilayhi sabila, que es lo mismo que también aparece en una ayah del Corán. Man istata'a, o sea, quien puede, ilayhi, quien puede hacia él, o sea, hacia el Hajj, ilayhi sabila. O sea, una traducción literal sería quien puede hacia él el camino. O sea, ¿qué significa eso? Para quien pueda realizar el Hajj, quien tenga la disposición física y económica para realizarlo, se le hace obligatorio hacerlo. ¿Cuántas veces? Como mínimo una vez en la vida. Entonces, bueno, aquí en la partecita abajo, aquí está la ayah, donde estoy diciendo, dice, walillahi ala nasi, o sea, o sea, de parte de Allah, lillah, ala nasi, para la gente, es una obligación de parte de Allah para la gente, hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, ahí está, que visiten la casa, bait. Al decir bait se refiere a la casa, o sea, a la Kaaba. Ustedes van a ver que en muchas ocasiones Allah se refiere a la Kaaba como Baitul Atiq, la casa antigua, o aquí bait, o muchas veces también le llaman Masjidul Haram también, que haram significa prohibido. Se refiere a que muchas cosas en esta mezquita, en especial cuando estamos en tiempo de Hajj, que son permitidas en otras mezquitas, no son permitidas en esta. Por ejemplo, yo les había comentado que no es permitido que el que no es musulmán, o sea, el kafir, entre a los confines de la Kaaba. Esto en cualquier mezquita se puede, no hay ningún problema. O sea, mientras el kafir cumpla con los requisitos para entrar, que si es el realizar el ghusl, etc., él puede entrar, no hay ningún problema. Pero aquí no se puede entrar. Correcto. No solamente los que son revertidos, también incluso los musulmanes de nacimiento tenemos que hacerlo. ¿Ah? Revertidos, no convertidos. Revertidos, convertidos. Lo que pasa es que te explico, mira. O sea, la palabra no es convertido, la palabra es converso. Pero mucha gente ocupa la palabra converso, sí. Pero también mucha gente también ocupa la palabra revertido, y realmente la traducción, o sea, la definición más correcta para referirse a ellos es la palabra revertido. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam... Sí, exacto. Ajá. Ajá. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, kullu mauludin ala al-fitra. O sea, kullu mauludin ala al-fitra significa que todo niño que nace, en el momento que nace, está en su naturaleza, fitra. La naturaleza del ser humano, o mejor dicho, la naturaleza en general, es adorar y reconocer a Allah como único Dios. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que tenemos que remontarnos mucho más atrás. Cuando el profeta Adam alayhi salam fue creado, el profeta Adam alayhi salam, pues a él se le conoce como el padre de la humanidad, porque a partir de él y de su esposa Hawa alayhi salam fue que empezamos a nacer nosotros, pero no solamente en cuerpo, también en alma. ¿Qué pasa? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que nosotros nacimos en alma, o sea, nosotros como almas, nacimos todos de la espalda del profeta Adam alayhi salam. Cuando esto pasó, Allah nos reunió a todos, o sea, toda la humanidad. Estábamos nosotros tres y todos los que están, todos, de todos los tiempos. Nos reunieron a todos y ahí Allah nos hizo una pregunta. Allah nos dijo a todos, ¿Alastu bi rabbikum? Significa, ¿acaso yo no soy su Señor? Nosotros respondimos, Balá, shahidina, o sea, sí, y nosotros atestiguamos.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros antes de nacer, antes de venir aquí a la tierra, todos reconocimos a Allah como creador. Por eso es que cuando nosotros nacemos siendo musulmanes. Por eso este pacto donde él dijo esto se le conoce como Ahde Alastu. Se le llama así Ahde Alastu por la palabra que ocupó Allah. Alastu bi Rabbikum. Alastu significa, ¿acaso yo no soy? Bi Rabbikum, su Señor. Entonces, Alastu bi Rabbikum, por eso se le llama este pacto así, Ahde Alastu. ¿Sabían eso? No, bueno, ahí lo tienen. Entonces, por eso es que la gente ocupa mejor la definición revertido y no converso, que en mi opinión también es una mejor forma de decirlo. Bueno, vamos a apagar, ya, ahora sí. Bueno, entonces, ya, retomando este tema, sí, lo que estaba diciendo Khadija ahorita. Sí es cierto, uno necesita un registro de que sea musulmán, de que haya hecho el shahada y tal. Es precisamente para eso, para evitar que la gente vaya allá. La verdad, cuando me lo dijeron la primera vez, yo no lo creí. A mí me dijeron, ay, ¿es verdad que se necesita eso? Y yo, no, eso no se necesita, pero yo no sabía, pero sí es verdad. No, si te piden certificado de musulmán, es precisamente por eso, para evitar que los que no son musulmanes entren a la Kaaba. Es por ese motivo. Entonces, bueno, por el certificado. Sí, o sea, digamos, una persona viene y toma el shahada aquí en la mezquita. Bueno, toma el shahada y todo y quiere hacer el hajj. Entonces él tiene que hablar aquí y aquí el sheikh se tiene que encargar de hacer un certificado diciendo que el sheikh nombre de tal es testigo de que tal persona hizo el shahada tal día en tal mezquita de tal país. Todos los países no registran nada de eso, por ejemplo, van a hacer su mezquita de generación en generación son musulmanes. ¿Cómo se comprueba que son musulmanes? Para ese tipo de personas, lo mejor es que vayan, o sea, si no hay registro de nada de eso, porque vamos a ser sinceros, la mayoría de las mezquitas no tiene ese registro. Entonces, él mismo tiene que sacar su certificado. Ahora, si se le da el certificado en la mezquita donde él va, perfecto. Si no, tiene que ir a una mezquita donde vaya. Por ejemplo, en el caso de Panamá, una experiencia mía, resulta que yo para hacer trading, yo quería hacerme una cuenta islámica. Y me pidieron en IC Markets, que es la plataforma que estoy utilizando, uno de los requisitos que me pidieron fue eso, un certificado de que soy musulmán. ¿Por qué? Porque si no, entonces me empiezan a cobrar el swap y el swap arriba y bueno, en fin, todo eso. Entonces yo, para que no me cobren el swap, allá en la mezquita de Santiago no dan eso. ¿Qué hice yo? Yo me comuniqué con Sayyad, que es uno de los sheikhs que está en la comunidad islámica allá de Panamá, y hablé con él. Le dije, mira, me está pasando tal y tal situación y necesito un certificado. Él nada más me dijo, listo, está bien, dale. Nada más necesito el... ¿Cómo? No, bueno, sí, me pidió fecha, pero yo le dije, bueno, Sayat, pero tú me conoces, porque él y yo estudiamos juntos. Le dije, Sayat, tú me conoces, tú sabes, yo soy musulmán de nacimiento. Entonces, si te doy fecha, te voy a dar fecha de 1995. No, él me dijo... No, él me dijo eso, me dijo, no, sí, es así, entonces nada más necesito se me fue la palabra. Este papel que nos dan, mejor dicho, el certificado que dice que nunca te han metido preso. ¿Cómo se le dice a eso? Eso, registro policial, pero había otra palabra que estaba pensando, no me llegó. Bueno, eso, me pidieron eso. Ya, lo único que hice fue agarrar, bueno, normal, lo saqué en PDF, se lo mandé a él y él al rato me lo mandó en PDF. Y ya, listo, ahí lo tengo. Entonces ya de eso lo mandé a decir a IC Markets y ahí sí ya me dejaron, ya tenía mi cuenta hecha, nada más tenía que pasar la cuenta islámica, me la convirtieron en cuenta islámica y hubo ningún problema. Entonces, bueno, a mí me tocó hacer eso, entonces a otras personas también le tocaría hacer lo mismo, porque por ejemplo, pues sí, yo no tengo registro de que mi papá, mi mamá, mis abuelos hayan sido musulmanes, pero cuando pasa esto, cuando es el caso, entonces se va a una mezquita que sí de estos y que pues ya sea algo oficial. No es solamente que llegó alguien, agarró, escribió un papelito de una firma, ya toma y listo. No, tiene que ser algo que realmente sea oficial para que te puedan, para que te dejen entrar a la Kaaba. Entonces, esa es la forma. Esa es la forma que han implementado para asegurarse de que no entre alguien que nada más hay que turistear, que hay un challenge, mira, me infiltro como musulmán. No, nada de eso, para evitar todo eso. Porque no es un certificado que le vayan a dar a cualquiera, es un certificado que le dan a quien haya hecho el shahada. Y ya, lo mandan para la Kaaba, para hacer el hajj, el umrah, no hay ningún problema. Entonces, ¿sí me entendiste eso? Listo. ¿Tienes una duda? Ok. Bueno,
Entonces, aquí está lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Buni al-Islamu ala khams, que el Islam fue hecho sobre 5 pilares. Que eso ya lo he repetido varias veces. Uno es el Shahada, el Salah, el Zakah, el Siyam y ahora el Hajj, que este es el último. Entonces, en este mismo hadith, en este hadith no, en el otro hadith que yo les dije, hadith Jibril, del que les hablé en la clase anterior, ahí es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esa frase que está ahí, Man istata'a ilayhi sabila, para quien tenga el medio, o sea, medio económico y medio monetario. ¿Han entendido hasta aquí? Bueno, esto igual ya son cosas que yo les había mencionado en la clase anterior. Bueno, aquí lo resumí en una tablita para que no se pierdan en lo que sigue. Aquí resumí básicamente qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que se realiza. El Hajj originalmente se hace desde el 8 hasta el 12 de Dhul Hijjah, pero ustedes van a ver que ahí en la tablita está el 13 de Dhul Hijjah. ¿Por qué? Porque es voluntario, o sea, si tú quieres terminar el Hajj el 12 de Dhul Hijjah, puedes hacerlo, no hay ningún problema, Allah lo dice en el Corán. Si quieres quedarte un día más, puedes hacerlo también, no hay ningún problema, también está escrito en el Corán. O sea, la final es para quien quiera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, dice que la primera fecha es antes del 8, o sea, antes del 8, ¿qué quiere decir? En el momento en que te estás poniendo el ihram. El ihram es la vestimenta que utiliza el hombre, que es más como una sábana así blanca. Bueno, a partir de ese momento en que se pone y se tiene la intención de hacer el Hajj, a partir de ese momento es que uno ya tiene que, o sea, ya uno está empezando a hacer el Hajj. Entonces ya todas las cosas que normalmente son permitidas en un estado normal, en estado de haram, no es permitido. Acuérdense lo que yo les había dicho en la clase anterior. Yo les dije que haram viene de la palabra haram. Haram se le dice así, o sea, se le dice así a la persona en este estado es porque hay muchas cosas que no se le permiten. Por eso se le dice ihram. Entre una de las cosas que yo les dije, yo les he dado como ejemplo, fue por ejemplo no usar ninguna fragancia. O sea, perfume, desodorante, nada de eso, a menos que sea algo que no tenga olor. También incluso echarse jabón con esencia tampoco se puede, tiene que ser jabón inoloro. Que tengo entendido, allá en Macca venden eso. Bueno, eso es. Después, bueno, viene el 8 de Dhul Hijjah, empieza la ida a Mina, allá se pasa el día y la noche. Ahorita les explico con más detalle qué es lo que hay que hacer. De todas maneras, en el libro también está escrito. El 9 de Dhul Hijjah se pasa de Arafa a Muzdalifa. Wukuf, o sea, Wukuf, que se hace una pequeña pausa en Arafa y luego se hace el dua y después de ahí a Muzdalifa. Después de ahí viene el 10 de Dhul Hijjah. De ahí se va de Mina a Macca y de Macca se regresa a Mina. Allá hace el Jamratul Aqaba. Jamratul Aqaba es tirar piedras a unas columnas. Ahorita les explico por qué se hace. Después viene el sacrificio y afeitar el cabello. O sea, el hombre tiene dos opciones. Se calvea por completo o se corta nada más, se deja el cabello nada más a la altura, o sea, la altura de un dedo. La mujer es nada más se corta la cantidad de un dedo y ya, pero el hombre sí tiene esas dos opciones. Pero es mejor si se calvea, ahorita le explico por qué. Bueno, después está Mina, ya de ahí se tiran las piedras a las 3 columnas. Arriba, la anterior fue solamente a una, a la más grande. Después se tiran las 3 columnas. Después 12 de Dhul Hijjah se va a Mina, otra vez se hace lo mismo. El 13 de Dhul Hijjah, como dice ahí, para quien permanece, lanzar las 3 piedras, o sea, 3 yamarat, a las 3 columnas. Lo que significa que, o sea, quien se quiere quedar el 13 de Dhul Hijjah, sí o sí, antes de que termine, tiene que ir, lanzar las piedras y después abajo, al abandonar Macca, el Tawaful Wida, que es el Tawaf, o sea, los círculos alrededor de la Kaaba, pero ya de la despedida. Bueno, sí. Entonces, todo lo que yo les voy a decir está en base a un hadith. Y el hadith, ahí lo mencioné, dice que la descripción más importante de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam está en el extenso hadith de Jabir radhiallahu anhu. Sobre el Hajj de despedida, el relato describe la peregrinación prácticamente paso por paso, y es así. Entonces voy a utilizar como base ese hadith para poder dar la clase de hoy. ¿Me han entendido hasta acá? ¿Listo? Bueno, estos pasos ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Listo? Bueno, esto yo les había mencionado en la clase anterior. La intención, yo les había dicho lo que está ahí escrito, ahí, acá. Ahí dice, innamal a'malu binniyat. ¿Qué significa innamal a'malu binniyat? Ya les había dicho anteriormente, ahí está escrito. ¿Qué significa? ¿Dónde está escrito? Innamal a'malu binniyat. ¿Lo puedo leer aquí?
depende de la intención, o sea, que el valor de tu acción no es, bueno, es dependiendo de tu intención. Exactamente. Innamal, ciertamente, a'malu, las acciones, bin niyat, valen por sus intenciones. Entonces, realmente esta es una parte del hadith. Yo les iba a decir eso en la clase anterior y se me escapó. Esto realmente es una parte del hadith. El hadith es más largo. ¿Qué está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo? Aquí. El de Jabir, sí. Sí, sí. O sea, como te digo, no, te refieres al hadith de Alamalu min niyat. No, este es otro. O sea, el hadith de Jabir, radiallahu anhu, es Jabir, radiallahu anhu, contando todo lo que hizo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante el Hajj. Innamal a'malu bin niyat, es algo que dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, al respecto. Son dos hadith diferentes. Pero este hadith es muy general. Este hadith, pues, determina todo a la final. Como dije, siempre la intención, siempre la intención va a estar ahí. Entonces, este hadith habla sobre, como te digo, nada más hay una parte del hadith. El hadith empieza así: innamal a'malu bin niyat, todas las acciones valen por sus intenciones. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien emigre por Allah y por su mensajero, habrá emigrado por Allah y su mensajero. Y quien emigre para casarse con alguien o por otro motivo, habrá emigrado por ese motivo. Ahora, el profeta sallallahu alaihi wasallam ocupó un ejemplo muy específico. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo un sahaba que él emigró hasta Macca, pero él no lo hizo para hacer hajj. Él lo hizo porque se iba a casar con alguien. Entonces, para casarse... Exacto, sí, en Macca. Entonces, él emigró hasta allá y lo hizo con esa intención y se casó. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso refiriéndose a él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como él viajó con intención de casarse con ella, pues con esa intención se va a quedar. No es que porque, viajó a Macca, ahora sí recompensa. No va a recibir nada de eso porque su intención era casarse con la muchacha que fue a conocer. Eso fue. Entonces, por eso se refiere innamal a'malu bin niyat. Ciertamente las acciones valen por sus intenciones. Este hadith es súper clave. Bueno, yo les iba a decir eso en la clase anterior, pero se me había pasado. ¿Listo? ¿Van entendiendo hasta acá? Ok, bueno, ya lo que dice ahí, pues ustedes ya lo saben, que antes de entrar en el estado de haram, el musulmán debe tener la intención de realizar el hajj. La intención está en el corazón, no existe una fórmula obligatoria que no haya que pronunciar. Sí, eso lo puse porque hay mucha gente que cree que cuando uno tiene intención de algo, no solamente el hajj, en general, cuando tiene intención de algo, tienen que mencionarlo. Eso es un error muy frecuente. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que hay personas que cuando van a empezar el salah dicen nawaitu salatu dhuhr, o sea, tengo intención de hacer el salatu dhuhr, y ya, y empiezan. No es necesario decirlo. O sea, ya, mientras ustedes tengan la intención de hacerlo, listo, se acabó. Con eso es lo importante. El profeta, yo siempre pongo este ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo innamal a'malu bin niyat, que las acciones valen por sus intenciones. No dijo innamal a'malu bil kalam, que las acciones valen por sus palabras. No, innamal a'malu bin niyat, no bil kalam. Entonces, no es necesario decirlo. Esto lo digo porque ya me ha pasado muchas veces que mucha gente me lo ha preguntado y hasta me lo han discutido. No, pero tienes que decirlo. No es así, no es necesario decirlo. Entonces, porque uno puede decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente uno está sintiendo? ¿Cuál es la verdadera intención de uno? Eso solamente Allah lo sabe. Entonces, bueno. Ya, aquí está, bueno, el fundamento general es el conocido hadith, innamal a'malu bin niyat, ya lo saben. Bueno, aquí está la sabiduría. El hajj comienza antes de llegar a la Kaaba, comienza en el corazón. La persona debe preguntarse, ¿por qué voy? Esto ya lo vimos anteriormente, no voy para presumir, no voy para tomar fotos, no voy para que la gente hable bien de mí. No, es para agradarle a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahí dice, lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Esta ayah también la ocupamos antes, o sea, la vimos en la clase anterior. Y completen el hajj, al umra, por Allah, solamente por Allah. ¿Listo? ¿Han entendido esta parte? Ok, ya todo esto, esas pequeñas partes ya lo habíamos visto en la clase anterior. Era para que vayan entrando en forma. Ahora sí vamos con lo nuevo. Vamos a la parte 2, el ihram. Cuando empieza el ihram, como yo les dije anteriormente, en el momento en que la persona se pone el ihram, en el caso del hombre se pone una sábana, en el caso de la mujer no tiene algo, ¿cómo se dice? O sea, no tiene algo que se le exija,
una vestimenta fija para la mujer. La mujer sí se puede, o sea, obviamente tiene que vestirse con hijab y tal, como siempre lo hace, pero no tiene una vestimenta fija como en el caso del hombre, que sí o sí tiene que utilizar esa imagen, la que está ahí. Entonces, eso es. Ahora, para la mujer, ¿qué pasa? Ustedes saben, obviamente, hay mujeres que se ponen burka. Una de las cosas que no es permitido ni para el hombre ni para la mujer durante en esta haram es cubrirse la cara. O sea, algo que le tape la cara, algo que le toque la cara directo, no se puede. ¿Sabías eso? Sí, también, o sea, bueno, dependiendo también de cómo lo veas, porque técnicamente cubrir la cara no es obligatorio. O sea, cuando se explicó sobre el aura de la mujer, en ningún momento se mencionó su rostro. Entonces realmente no se utiliza. Ahora pues ya está en la mujer si se quiere poner burka, si no se lo quiere poner, etcétera. Pero en el caso de haram no se puede. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que se quiera cubrir la cara y qué tal y no sé qué? Bueno, en el caso de las mujeres que se quieran cubrir la cara, incluso haciendo el hajj, lo que hacen ellas es que se ponen como una gorra y después la gorra, pues la gorra está un poquito retirada y aquí se pone una tela y ya. Y o sea, sí le está cubriendo la cara, pero no se la está tocando. Mientras no se la toque, no está rompiendo ninguna, o sea, no está haciendo nada que no deba hacer. Entonces, ustedes van a ver, bueno, yo no he ido, pero me lo han contado, que allá muchas mujeres utilizan eso, lo que yo les acabo de explicar. Pero es para eso, para que no toque la cara y así no estén cometiendo una falta en el hajj. Porque por cada falta que se comete en el hajj, cuando el hajj termine, hay que compensarlo. Y dependiendo de la falta, es la compensación. Pero eso lo veremos en otra clase. Porque si me pongo a hablar de eso, nos vamos a enredar, porque son muchos temas. Ahorita nos vamos a enfocar qué es lo que hay que hacer en el hajj y por qué. Ya, es todo. Ahora, bueno, ahora sí. Ahí dice, el peregrino entra en el haram antes de atravesar el miqat correspondiente. ¿Qué es el miqat? El miqat, ¿han escuchado esa palabra antes? ¿Miqat? ¿No? ¿Tú, Jadilla, escuchas esa palabra, miqat? Miqat. ¿No? Bueno, les explico. El miqat son los límites que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció desde que uno empieza a ponerse el ihram. Por ejemplo, digamos que los tres nos vamos para el hajj, ¿cierto? Nosotros, así como estamos vestidos, podemos irnos, no hay ningún problema. Pero hay un límite, hay un punto límite. Cuando nosotros llegamos a ese punto límite, de ahí no podemos seguir avanzando sin antes entrar en estado de haram. Ahí es cuando, por ejemplo, tú, Jonathan, tú y yo, tenemos que quitarnos la ropa que tenemos y tenemos que vestirnos así. Y ahí ya entramos en estado de haram. ¿Cómo? ¿Hay que hacer el primero? Sí, ahí está, realizar el ghusl, asearse, ponerse guapo, bueno. Sí. Pues, a ver, completo. Una recomendación, sobre todo para personas como tú o personas como yo, que somos bien peludos, una de las cosas que no se permite en el haram es que no se nos puede caer ni un solo pelo. Por un pelo que se nos caiga pagamos compensación. Entonces, como dijo Jadilla en la clase anterior, lo mejor será afeitarse para que no caiga ningún pelo. Esto no es nada obligatorio, pero es algo que yo recomiendo. O sea, no afeitarse todo, pero por lo menos tenerlo un poquito más bajo. No, la barba no, porque la barba es sunna. Esa sí, déjala tranquila. Entonces, Pero eso se va a caer igual, se la va a pagar. sí, posiblemente. Pero imagínate, si el profeta sallallahu alaihi wasallam no se cortó la barba para hacer hajj, es por algo. Entonces, porque es... ¿Cómo? Esos pelos ya no cuentan. Sí, de esos pelos tienen que darlos ahí. ¿Por qué sería que la barba no cuenta? Porque la barba es una sunna muy, muy estricta. Te explico, todos los profetas, todos los 124.000 profetas aproximadamente que fueron, llegaron a tener 12 cosas en común. Y una de ellas fue la barba. Exacto, una de ellas fue la barba. Entonces, por eso la barba no, o sea, la barba no es bueno quitársela, no es bueno ni siquiera rebajársela. Entonces, no lo culpo, yo hago lo mismo. Entonces, nada más que como yo tengo el pelo más largo no se nota, pero yo hago lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, realmente no es bueno ni siquiera cortársela. Tanto es así que incluso en la jurisprudencia Hanafi,
el que dirige la oración con la barba cortada, según jurisprudencia Hanafi, ese salah se vuelve makruh. Entonces, imagínate, o sea, hasta ese nivel. O sea, la barba es una sunna muy, muy estricta. Bueno, tanto es así, de hecho hay un hadith que me acabo de acordar. En una ocasión había un sahaba que él tenía unos cuantos pelitos de barba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo vio y empezó a sonreír. Ah, te lo sabes. Entonces, empezó a sonreír. El sahaba no entendía por qué. Y bueno, y siempre lo veía y siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam lo veía y así. Entonces él creyó que el profeta sallallahu alaihi wasallam se le estaba burlando de sus 3 pelitos que tenía ahí. Entonces él agarró y se los cortó. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam lo vio y se puso serio. Fue hasta él y le preguntó que, o sea, que por qué había hecho eso, por qué se había cortado la barba. Él le dijo, no, es que yo te vi yo vi que tú me mirabas mis 3 pelitos y vi que tú te burlabas de mí, entonces creí que estaba mal y pues me los corté. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, no, yo no me estaba riendo de ti, yo estaba sonriendo de alegría porque yo veía unos ángeles jugando entre tu barba. Ahora de que te la cortaste ya nadie está jugando ahí. Entonces imagínate. O sea, no era que se estaba burlando, era que estaba sonriendo así con la misma alegría que tú vas por el parque y ves unos niños jugando y esa emoción que te provoca, ay, qué bonitos. Así, eso era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba mirando, con esa misma intención, con esa misma perspectiva. ¿Entiendes? Bueno, ya. Sí, bueno, como le estaba explicando, el miqat. Entonces, el miqat es eso. Miren lo que dice abajo. El profeta sallallahu alaihi wasallam estableció determinados puntos de miqat para quienes llegan desde diferentes direcciones. Esos son, o sea, dependiendo de qué dirección lleguemos, dependiendo, o sea, del norte, sur, este, oeste, dependiendo de qué lugar lleguemos, hay un miqat establecido. El mismo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, bueno, este es el miqat. O sea, desde este punto en adelante, ya, si el peregrino quiere seguir, ya tiene que entrar en estado de ihram, y ahí sí que continúa. ¿Ah? Exacto, un perímetro, perfecto, un perímetro, esa es la palabra exacta. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ahí dice que antes del ihram se recomienda, esto significa que todo esto es sunna, realizar ghusl. Bueno, realizar ghusl, ustedes saben que pues el ghusl es importante, asearse, o sea, en el momento de hacer ghusl, pues no tiene que asearse y todo eso, ponerse las prendas correspondientes, como dice ahí. Para el hombre el ihram consiste en las 2 piezas conocidas de tela sin coser, o sea, no debe tener costuras. O sea, sí, costuras como estas, sí, así, como estas aquí. Si costuras acá o costuras por acá como esta, no. Exacto, una tela completa. Exacto. Una te la envuelves aquí y la otra te la envuelves acá. Así, como está ahí. Y en el caso de la mujer, bueno, como dice ahí, no existe una vestimenta especial de 2 piezas como para el hombre, pero mantiene su vestimenta islámica apropiada. O sea, así, listo. Básicamente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, después de esto, ¿qué pasa? Bueno, como dice ahí, realizar oración cuando corresponda, obviamente, si es el tiempo del salah, pues hay que hacerlo. Y hacer la intención, como les dije, de amalu bin niyat, y después comenzar la talbiya. ¿Se acuerdan qué es talbiya? Labbaik, Allahumma labbaik, la sharika laka labbaik. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en la clase anterior. Ya te lo muestro, no te preocupes, ya lo vamos a ir viendo. Aquí está. Esto es el talbiya. Mira que ahí arribita dice la talbiya. Bueno, en esto yo les había explicado antes que cuando se está haciendo el hajj, se tiene que decir esto. Labbaik, Allahumma labbaik, la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. ¿Sí te acuerdas de eso? Ajá, eso. Ven lo que está ahí abajo, eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan todo lo que le expliqué de esto, de la parte la sharika, que tiene fatha? Sí, es que eso se le llama talbiya. Sí, eso. Bueno, no, el ikhlas, cuando utilicé el ikhlas fue para darles un ejemplo de la sinceridad en las acciones. Sí, pero tiene un sentido cercano, para que no se Sí, exacto, correcto, sí. Entonces, la palabra talbiya viene de ahí, de la primera palabra del talbiya, que significa labbaik. Labbaik es ¿cómo les explico? En el árabe hay ciertas palabras que no son verbos, pero tienen el significado de un verbo.
Labbaik es una de ellas. Son palabras especiales que a la hora de la verdad traducirlas de una manera literal a idiomas como el español, por ejemplo, es una cuestión complicadísima. Pero para que se haga más o menos la idea. Entonces labbaik, la palabra labbaik es solamente una palabra, pero significa, allá arriba, allá está la traducción, aquí estoy. Miren aquí. Ahí, donde está la flechita, aquí. Aquí estoy. Labbaik significa aquí estoy o estoy presente. Bueno, todas esas traducciones yo se las había dado. ¿Ah? Cuando habla alguien, o es solo una afirmación. Estoy. No, es una afirmación. Aquí estoy. Entonces, bueno, esa es. Acuérdense, labbaik, Allahumma labbaik, aquí estoy, oh Allah, aquí estoy. Allahumma o Allah. Hay dos formas de decir, oh Allah, de llamar a Allah. Una es ya Allah y Allahumma. Pero ambos en español significan lo mismo. En árabe sí tienen sus sutiles diferencias. Porque... ¿Ah? Esto se hace al principio. Igual Allah lo sabe. Exactamente. Más para nosotros recordar que es un poco. Ya Allah ya lo sabe. Claro. Más así que involucras más. Exacto. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que decimos. Ya yo les había dado la traducción, de todas maneras está escrita, oh Allah, aquí estoy. La sharika laka, no tiene ningún asociado. Labbaik, otra vez, aquí estoy. Innal hamda, ciertamente todas las alabanzas, ¿se acuerdan que yo le expliqué esa parte también de alif lam bi ma'ana kullu? Entonces, ¿ah? La gracia, toda la gracia, tú la recuperas. Exacto, sí. Innal hamda, ciertamente toda alabanza, wa ni'mata y toda bondad, laka, son tuyos, wal mulk y el reino. Entonces, o sea, las tres, todo eso, todo reino, o como dice ahí, todo dominio, toda gracia y toda alabanza te pertenecen. La sharika lak, otra vez, no tienes asociado. Entonces, y repetirlo mientras uno va para allá. Entonces, aquí dice que el relato de Jabir conserva el talbiya, que es el hadith que yo les dije que iba a ocupar mucho para hacerme esto, conserva el talbiya del profeta sallallahu alaihi wasallam y muestra claramente su contenido de tawhid, que es lo que tú estabas diciendo en Suratul Ikhlas. Bueno, entonces, ¿se han entendido hasta acá? Bueno, lo del talbiya ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, aquí como por ejemplo lo que dice ahí, que en la segunda, dice, es una de las declaraciones más hermosas del Hajj, y es cierto, porque es justamente lo que ustedes acaban de decir. O sea, es más como para que uno sea consciente de decirlo. ¿Qué pasa? En árabe hay un dicho que dice, إذا تكرر تقرر في القلب. A simple vista pareciera que estoy repitiendo la misma palabra dos veces, pero no. Una es con kaf y la otra es con kaf. ¿Ven la diferencia? إذا تكرر تقرر في القلب. ¿Qué significa eso? إذا تكرر, cuando lo repites, تقرر, entra fil qalb, en el corazón. ¿Qué significa eso? Que si ustedes comienzan a repetirse a sí mismos una y otra, o sea, se empieza a repetirse algo una y otra vez, entonces ya uno lo va asociando más, ya uno eso va entrando en el corazón. ¿Sí me entienden eso? Por eso es que es tan importante estar haciendo dhikr. Si ustedes agarran un tasbih y empiezan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, es para que ustedes a nivel inconsciente y a nivel consciente les entre no solamente la frase la ilaha illallah ya, no, sino su significado. La ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. ¿Entienden? Para eso es. Bueno, ¿te está molestando el proyector? ¿Segura? Si quiere, mira el computador. O sea, que se mete más network, ¿no? Si quiere, mira el computador, no hay problema. No digo que se abrirá el neto de un poquito más neto. ¿Se puede? No sé. Ah, ya casi lo tenías. Ay, sí. Y aquí mejor. Sí, ¿cierto? Pienso que aquí mejor. Bueno, ya. ¿Ah, sí? Ay, qué rico, esto está caliente y todo el mundo. Eso. Sí, de verdad estaba borroso y no me había fijado. Sí, vale. Pero si algo utiliza el computador, tú me dices, se voltea ya, no hay ningún problema. Nada más que yo te digo cuando cambiar de diapositiva. ¿Sí? Vamos a voltearlo entonces. Será la que pasa la otra. Sí, ¿qué pasa? Listo, perfecto. Ahí, mira. Eso. Oh, wow, se ve que está mejor la...
Bueno, de color normal, ¿no? Sí, es que sí, por eso, es por la pared. Pero bueno, en fin. ¿Listo? ¿Han entendido? ¿Van entendiendo? Ok. Bueno, miren lo que dice en la tercera. El peregrino está diciendo con su lengua, Allah ha respondido a tu llamada. Básicamente es así. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, perdón, Allah dijo en el Sagrado Corán, man istata'a ilayhi sabila. No, perdón, dice, walillahi ala nas. O sea que o sea que Allah ha hecho obligatorio ala nas para las personas que están en la diapositiva anterior. Espérate, no me acuerdo en cuál fue. A ver, devuélvelo. Ay, no, en el anterior. No, ¿en cuál fue? No, sigue, en la siguiente. Espera, está pasando muy rápido, no me acuerdo ya. No, la anterior. No, devuélvete. La siguiente. Ahí, no. Ahí, esa. Ajá, mira, aquí está. Esta aya nos está obligando, nos está exigiendo que vayamos a hacer el hajj. Entonces, por eso el talbiya, decir labbaik, que es una forma de decir, Allah, tú me llamaste, ¿cuál fue el llamado? Esta aya. Tú me llamaste y yo respondí. A eso se refiere, ¿entiendes? Y ahora sí, vamos a la diapositiva actual. Ahí. No, en esa. Entonces, y debe demostrarlo también con su vida. O sea, ¿qué significa eso? Que uno no solamente va a ser santo, no solamente va a ser un niño bueno nada más en el hajj. Lo mismo aplica para el Ramadán. No es que uno va a ser religioso nada más en Ramadán. Es cuando, o sea, después de que acabe el Ramadán, sigues acercándote a Allah. Después de que hagas el hajj, sigues acercándote a Allah. Entonces, ¿me entienden eso? Listo, ahora sí, la siguiente. Bueno, ahora, el 8 de Dhul Hijjah. Ahora sí vamos a empezar un poquito más. Recuerden, ya nos pusimos el ihram, ya fuimos caminando, les dijimos el talbiya. Ahora lo siguiente es ir a Mina. Si ustedes se fijan en el libro, en la página... ¿Qué página era? A ver qué página era. En la página 93. Uy, ahí está en la página 93. Aquí lo está diciendo de una manera un poquito más simplificada. Dice que después de ponerse los ihram para el hajj, los hujjaj es el plural de haji. Haji significa peregrino, hujjaj significa peregrinos. Recuerden eso. Entonces los hujjaj procederán a Mina después del amanecer y realizarán 5 salah, es decir, Dohor, Asar, Maghrib, Isha y Fajr del día siguiente, o sea, el 9 de Dhul Hijjah. Recuerden que nosotros nos pusimos el ihram en el miqat, entonces allá mismo se hizo el Fajr y de ahí salimos, hicimos el talbiya y llegamos a Mina. ¿Listo? ¿Entendieron eso? Entonces, bueno, ahí como dice Yawm Tarwiyah. Este es el comienzo de los principales días del Hajj, o sea, el 8 de Dhul Hijjah, como dice allá arriba. Entonces, ¿qué se hace? Ir a Mina. Quien realiza tamattu, no, eso no. Bueno, después les explico qué es tamattu, o sea, les explico. Ahora voy a explicar rapidito ahorita. Hay distintos tipos de Hajj. Recuerden que yo les dije que habían dos. Está el Hajj normal y está el Umrah, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta estos dos, tú puedes hacer una de las dos. Puedes hacer Umrah y después el Hajj, o puedes hacer Hajj y después el Umrah. Así, seguidito. Dependiendo a eso, eso tiene distintos nombres. Tiene el nombre, de hecho están aquí en este libro, tienen Qiran, Tamattu, Ifrad. Lo que yo les estoy explicando ahorita es el Hajj Ifrad, o sea, solamente cuando se hace el Hajj. Esta partecita se me atravesó porque es algo que sí les voy a explicar, pero más adelante. Primero quiero decirles cómo se hace el Hajj y cómo se hace el Umrah. Y después les explico lo del Qiran y lo del Tamattu. Entonces, pero ahora tengámoslo en cuenta. O sea, bueno, cuando hacemos o sea, como dice ahí, quien realiza Tamattu después de haber completado su Umrah, eso vamos a dejarlo a un lado, pero cuando se empieza el Hajj, salió el Ihram, entra nuevamente en Ihram para el Hajj. Eso ya es otra cosa. Vamos a fingir que ese párrafo no está ahí por ahora. Bueno, ¿qué pasa? Se tiene que dirigir a Mina después de hacer lo que acabamos de hacer. O sea, hicimos el miqat, entramos en estado de ihram, nos dirigimos a Mina mientras decíamos el talbiya. Ahí, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, mira, se me atravesó una estrellita ahí en donde debería decir sallallahu alaihi wasallam, pero bueno, eso me pasa por no revisarlo bien. Bueno, allá se realizó lo que dice en el libro, también lo dice aquí, Dohor, Asar, Maghrib, Isha y el Fajr del día siguiente, o sea, del 9 de Dhul Hijjah. Entonces, ahí, miren lo que dice abajo, eso aparece en el hadith de Jabir sobre el Hajj de despedida, o sea, esto fue lo que escribió Jabir radhiyallahu anhu, lo que describió
cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam está realizando el Hajj. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la sabiduría que está aquí? Recuérdense que Allah no crea nada en vano. Ahí está. Mina es para preparar espiritualmente al peregrino. Es como la entrada para que vayan entrando en calor, para que vayan para que la gente se vaya mentalizando de lo que viene, para que vaya entrando, se vaya empapando más. Que es otro motivo por el que uno repite la labbaik, o sea, el talbiya, lo que yo les dije. Idha takarrara taqarrara fil qalb. Cuando lo repites entra en el corazón. Acuérdense de ese dicho, lo voy a ocupar bastantes veces. Entonces, bueno, ahí está. Mina prepara espiritualmente al peregrino. Todavía no ha llegado el momento principal de Arafah. Arafah es el punto, el más importante o uno de los más importantes del Hajj. ¿Por qué? El profeta sallallahu alaihi wasallam literalmente dijo al Hajju Arafah. O sea, el Hajj es Arafah. ¿Qué significa eso? Que si tú hiciste todos los rituales del Hajj y no hiciste el ritual de Arafah, no hiciste nada. O sea, no se acepta nada. El día de Arafah y la ida a Arafah es muy importante, que de hecho es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces recuerden que en muchas ocasiones, por ejemplo, ustedes han visto cuando hay juego, los futbolistas o bueno, cualquier cosa, ¿qué es lo primero que hacen antes de pasar? Tú que eres boxeador, ¿qué era lo primero que hacías antes de pasar al cuadrilátero? Al cuadrilátero. Uh-huh. 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 Calentamiento, a eso voy. Esto es lo mismo. Lo terminó diciendo todo. Yo calladito esperando a que me dijera calentamiento. Pero bueno, ay, se quitó. Allá, bueno. Entonces, allá, ahora sí. Entonces, eso es calentamiento. Lo mismo pasa aquí. La llegada a Mina es el calentamiento para que tú empieces, para que tú entres en ese ambiente de armonía, ese ambiente de conexión con Allah. Para eso es la llegada a Mina. Para que cuando llegues a Arafah, aproveches al máximo desde el primer momento. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está, mira. Es como una preparación. Descansar, recordar a Allah, prepararse y continuar. O sea, ya irse mentalizando para eso. Bueno, aquí está la virtud. La permanencia en Mina forma parte de la sunna del Hajj del profeta sallallahu alaihi wasallam. No debemos menospreciar estos momentos aparentemente simples. ¿Por qué puse yo esto? Porque hay mucha gente que comete un gran error. Es un error mortal. Ay, no, eso es sunna. Ese es el error. Pensar así, decir eso. Eso es sunna. Eso es sunna. No solamente en el Hajj, en todo. Ay, pero eso es sunna. No, pero eso es sunna. No, ¿para qué voy a hacer las 2 rakas antes del salah? Eso es sunna. De las rakas después del salah, no, eso es sunna. No es así. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo e incentivó a hacerlo, es por algo. Entonces sí hay que hacerlo. No solamente hay que porque es sunna ya lo vamos a dar así, no. Bueno, después aquí dice, incluso descansar puede convertirse en oración cuando el objeto es realizar correctamente el Hajj. Sí, eso también. Toda cosa que tú realices con la intención de hacer un acto de adoración, eso incluso está dentro del acto de adoración. Por ejemplo, lo que dice ahí, descansar. Tú llegas a Mina solamente a dormir, o sea, te levantas a hacer el salah y te duermes, ya no haces más nada. Pero lo haces con intención, no, estoy ahorrando fuerzas porque ahorita el calor va a ser fuerte y yo necesito ir a Arafah al día siguiente y va a ser después del Fajr. O sea, cuando ya el sol salga y se ponga más fuerte y es desierto, entonces yo necesito descansar. Con ese pensamiento, ustedes descansan, ya están recibiendo recompensa. ¿Entendieron? Listo, ahora sí, ¿qué sigue? Ahora, aquí vamos. Este es el punto más importante o uno de los más importantes del Hajj. De todas maneras, en diapositiva yo ahí puse que es uno de los días más importantes, pero pienso que puede llegar a ser el más importante, por lo que yo les acabo de decir. Es lo que dice ahí. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al Hajju Arafah, el Hajj es Arafah. O sea, es tan importante el día de Arafah que se considera que es el Hajj. En este día pasan muchas cosas. Una de estas es que es cuando es el día en el que Allah libera más personas del infierno. Hasta incluso en este día es bueno ayunar. Es muy bueno ayunar el 9 del Hijjah, o sea, Yaumul Arafah, el día de Arafah. Y es por este motivo por el que acabo de decir que es cuando Allah más personas está liberando del infierno. O sea, personas que estaban destinadas al entrar al infierno, Allah las está perdonando en ese tiempo. Entonces lo mejor es agarrar ese tiempo en una adoración que dure el día entero. Y la única adoración que dura el día entero,
es el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es algo que puedes realizar mientras sigues tu vida cotidiana. Tú puedes trabajar tranquilamente y estás ayunando, estás adorando a Allah, aunque estés trabajando, pero estás adorando a Allah. Tú puedes dormir, pero estás adorando a Allah. ¿Por qué? Porque estás ayunando. Tú puedes distraerte, o sea, en tus quehaceres, pero estás adorando a Allah porque estás ayunando, estás aguantando hambre con el propósito de adorar a Allah. Entonces, por eso es tan bueno. El ayuno no lo realizan los peregrinos, precisamente por lo pesado que es el Hajj. Pero los que no están peregrinando, para cuando llegue esta fecha es muy bueno que ayunen. También otro motivo es porque esto los acerca más a los peregrinos, porque los peregrinos están realizando un acto de adoración. Entonces, nosotros al ayunar también estamos realizando lo mismo. ¿Han entendido? Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí arriba dice salir de Mina hacia Arafat. Después del Fajr, recuerden que yo les dije, se hace Dohor, Asar, Maghrib, Isha y el Fajr del día siguiente, o sea, del 9 del Hijjah. Se hace el Fajr y de ahí se dirige hacia Arafat. Entonces, allá, el Wukuf comienza, o sea, el Wukuf, la estadía en Arafat, comienza después de que el sol haya pasado su cenit. Ahí en el libro van a ver que dice Zawal, cenit, es lo mismo. Ven aquí, vamos a leerlo primero aquí y después lo leemos allá, mira. Dice, después de la salida del sol, los Hujjat procederán hacia Arafat y harán Wukuf, o sea, parada intermedia. Después del Zawal, o sea, después de que el sol haya alcanzado su cenit, lo mismo que dice en la diapositiva. Los Salat del Dohor y Asar se realizarán aquí. Después se mantendrán ocupados en dua, dhikr, tilawa, etc. hasta la puesta del sol. Inmediatamente después del atardecer, ellos proceden hacia Muzdalifa. Aquí realizarán el Maghrib a Isha juntos, si ha comenzado el tiempo a Isha, y aquí pasarán la noche. Eso se hace después. O sea, cuando estén aquí, mientras estén aquí, la idea es quedarse en Arafat, pero no solamente quedarse a dormir y a descansar, no, es empezar, que sea recitar Corán, que sea hacer dhikr, que sea hacer dua, que sea rezar, o sea, no quedarse quietos, quedarse en movimiento, estar adorando a Allah frecuentemente. Ese es el propósito de Arafat. Se me olvidó decirles algo. Este hadith, al-Hajju Arafat, que el Hajj es Arafat, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo habló, lo recalcó mucho. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, los Quraysh, ¿saben quiénes son los Quraysh? Sí, pero ¿sabes qué tribu es? ¿Quién? Exacto, es de la tribu a la que pertenecía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué pasaba? Quraysh, junto con otras tribus más, vivían en Meca. Entonces, cuando los peregrinos iban, porque de antes del Islam peregrinaban hacia la Kaaba, nada más que pues ellos tenían otras costumbres que más adelante se lo voy explicando. A medida que vaya a la clase se los voy diciendo una que otra. Tenían costumbres que no eran buenas, o sea, costumbres paganas que realizaban en la Kaaba. Entonces, pero de todas maneras iban a peregrinar. Entonces, ¿qué hacían estas tribus? Estas tribus, como descendientes del profeta Ismael alayhi salam, acostumbraban a servir a los peregrinos. O sea, les llevaban agua, hacían de todo, o sea, constantemente les estaban sirviendo y eso para ellos era un honor, porque están sirviendo a los que están adorando a Allah, porque ellos creen a Allah, solamente que lo asociaban. Entonces, eso para ellos era un honor muy grande. Entonces, la cosa es que los de Quraysh, cuando ellos peregrinaban, cuando ellos realizaban la peregrinación, no iban a Arafat, no hacían la parte de Arafat. ¿Por qué? Porque ellos decían, Arafat, nosotros, pero si nosotros somos Quraysh, nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros somos, o sea, ¿para qué? O sea, se llenaban de arrogancia y decían que ellos no tenían que hacer Arafat. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo aclaró. Por si acaso alguien tenía la duda si Arafat se hace o no se hace, al-Hajju Arafat, el Hajj es Arafat. O sea, ¿quieres que tu Hajj sea aceptado? El primer paso es que vayas a Arafat. O sea, eso sí es obligatorio, indispensable. ¿Listo? Bueno, abajito dice que el relato de Jabir radhiyallahu anhu describe cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en Arafat hasta la puesta del sol. O sea, cuando ya llegó la puesta del sol, como lo dice en el libro, de ahí se fue hacia Muzdalifa. Y en Muzdalifa realizó el Maghrib y el Isha juntos. Porque ya había pasado la hora del Maghrib. Ya para cuando llegaron a Muzdalifa llegó la hora del Isha, entonces lo hicieron juntos. ¿Han entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ay, me duele la espalda. Bueno, ahora sí, a la siguiente. Bueno, después viene el Wukuf en Arafat. Sí, de verdad me está doliendo la espalda, no sé por qué. No, tranquilo. Es que si me siento,
pierdo mis habilidades explicativas. No, mentira, no, es que no sé, no me concentro. Bueno, normalmente yo camino y ya estoy haciendo un esfuerzo para no caminar, porque más de una vez he querido moverme para allá y sé que no puedo hacerlo porque el proyector está ahí. ¿No? Entonces, bueno, el wukuf en Arafa. Ya una vez que se haya ocultado el sol, bueno, hacemos el wukuf en Arafa, como les dije. Después de ahí nos vamos ¿para qué? Para Muzdalifa. Pero ¿qué dice ahí primero? Primero tengan en cuenta, aquí dice que el peregrino permanece dentro de los límites de Arafa. O sea, hay que mantenerse ahí. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que decía en el libro, ahí está. Hacer dua, hacer dhikr, leer Corán, pedir perdón, alabar a Allah, pedir por su familia, obviamente, pedir el Jannah también, protección del Jahannam y arrepentirse sinceramente de todos los pecados. Hay que arrepentirse absolutamente de todo. Bueno, ahí está el hadith que yo les había dicho. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma min yawmin aktharu min ayyu'taqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmin Arafa." O sea, "Ma min yawmin akthar", que no hay en el día, o sea, no hay día donde más personas man ayyu'taqa Allah, que Allah libere fihi 'abdan min an-nar, o sea, que en este día libere en el siervo del fuego, min yawmin Arafa. Ahí les dio una traducción literal, por eso sonó tan rarita. Pero abajo está ahí escrito la traducción más correcta. Mira, ahí está la flechita. No hay día en que Allah a más siervos del fuego... ¿Qué? Libere, perdón, había leído mal. Libera a más siervos del fuego que el día de Arafa. Entonces, cuando más siervo está liberando. Por eso es que es bueno ayunar en ese tiempo. Ven lo que dice Allah también, por ejemplo, dice... فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Dice que cuando partan de Arafat, recuerden a Allah junto al Mash'ar al-Haram. O sea, ahí, en el lugar. Recuerden, Arafat ya se descansó en Mina, que fue la primera parada. Ahora ya las fuerzas están recuperadas. Ahora en Arafat, lo que hay que hacer es adorar a Allah. Todo lo que dice ahí. Que si leer el Corán, que si hacer dua, que si pedir perdón, pedir el Jannah, refugiarse del Jahannam. Todo eso. Ahora miren lo que dice abajo, miren, sabiduría. Arafat recuerda al musulmán la necesidad de Allah, el arrepentimiento. O sea, no que Allah tenga necesidad, sino nosotros necesitamos de Él. A eso se refiere ahí. Bueno, el arrepentimiento, el día de la resurrección, la reunión de toda la humanidad, la misericordia de Allah. El peregrino está allí prácticamente como estará ante Allah el día del juicio, sin poder esconderse detrás de su riqueza, profesión o posición. Recuerden lo que yo les dije, uno de los propósitos del ihram es la igualdad. El rico se viste así, el pobre se viste así, el negro se viste así, el blanco se viste así. Todos nos vamos a vestir así. Entonces acuérdense, eso demuestra una completa igualdad. Entonces es como una forma de recordar. Recuerden que a la final todo acto de adoración es recordar que algún día tenemos que rendir cuentas ante Allah, mantener la sinceridad, mantener la intención. Y bueno, y pues recordad que para eso venimos al mundo. ¿Se han entendido hasta acá? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Entonces, igualdad en la manera de vestirse, pero hay mujeres. Sí, la verdad. Ya, sí. No, sí, la verdad me costó conseguir imágenes que tuvieran mujeres. Y muy pocas imágenes tienen mujeres, la verdad. No sé por qué, no creo que es como más respeto a la mujer y todo, porque tú sabes que en el Islam la mujer se conserva más. De pronto fue por eso que no le tomaron fotos. Cuando tiene la plata para viajar, para hacer el Hajj, cree que con la plata para toda la familia, solo para él. No, si puede ir con toda la familia, que vaya, sería buenísimo, porque al final el hombre es la cabeza de la familia, es el responsable. Entonces, Yo digo que si solo tiene para una persona. si tiene solo... Esposa, Interesante pregunta. Creo que en este caso el hombre tendría que ir. Creo, no estoy seguro, pero voy a averiguarlo. Pero sí, está muy buena la pregunta, no se me había ocurrido. La averiguo y el próximo domingo te la traigo. ¿Ah? La igualdad pasa por el hecho de que se visten iguales, y el pobre y todos son en blanco. Entonces, eso también aparte de la mujer que ya no tiene que vestirse de blanco. Y con eso. Es que es lo que se no hay un color en específico, simplemente Entonces, si trata con una ropa fina, la otra que es más pobre se viste con una tela blanca. Entonces, aquí se ve la diferencia.
En ese caso lo ideal obviamente es siempre vestirse humilde. Ujú, sí, sí. Como ellos dicen, lo más importante es tu intención con el propósito del dedo. Sí, no buscar a diferenciarse un poco de la masa en el cuerpo. Exactamente. Y los que son ya como lo llevan allá, ya hay mujeres que son, ya no llevan mucho oro, ¿no? Sí, pero no, nada de eso. Ya mejor que no llevan nada. Sí, todo eso lo dejan en la casa. Y tratos o horas Quitaron todo. Ujú. Ya solo- porque una amiga sí se quedó con sus aretes, Ah, sí. creo. Ah, O no, el anillo sí se lo quitó. no, eso sí no lo sabía. Pero sí sé que hacen eso, lo que dijo ella. Bueno, ahora sí, para la siguiente. Listo. Bueno, seguimos hablando de Arafa. Ahí, por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Khairu du'ai du'a'u yawmin Arafa". O sea, el mejor dua que se puede hacer es el dua del día de Arafa. ¿Por qué? Precisamente por lo que está pasando. O sea, recuerden, es el día en el que Allah más está liberando gente del infierno. Sería un gran desperdicio no aprovechar ese dua, o sea, ese día, para pedirle a Allah que lo libere del infierno. Claro que hay que pedirlo. Incluso el que no está haciendo Hajj, si sabe que es el día, que es el 9 de Dhul-Hijjah, que lo haga, que pida, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el mejor dua? La ilaha illallah wahdahu la sharika la. En el mismo hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el mejor dua es el dua del día de Arafa, el mejor dua es este. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. La ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah, wahdahu, único, Él es uno. La sharika la, no tiene ningún asociado. Sharik significa socio. Sharik viene de la palabra shirk. Shirk significa asociar. Sharik significa socio. Entonces, eso es. Miren que aquí en esta parte, un datico extra, bueno, no un datico extra, eso yo se lo había dicho, pero para que lo recuerden, ven que dice la ilaha, la ilaha. Ahí está la fatha. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdan lo que yo les dije? Cuando aparece la, es un no normal. Pero cuando el adjetivo al que se está refiriendo la tiene fatha en la última letra, o sea, tiene esa rayita arriba que significa a, significa ninguno. O sea, si yo digo la ilahu, es que no hay ningún, o sea, no hay Dios. O sea, puede ser que no haya Dios aquí, no haya Dios allá, pero tal vez allá haya otro Dios y allá haya otro Dios y por allá otro Dios más. Pero si digo la ilaha, ya sé que me ha significado por completo. Es que no hay ninguno. Ese la que está ahí, en la gramática árabe, se conoce como la nafi jins. La nafi jins, ¿qué significa? El la que niega el género completo. Así se le llama, pero es por ese motivo. Ahora, si dice la ilahu, ya es un la normal, o sea, no, ya, no pasa nada. Pero la ilaha, eso, ya, cambia el significado por completo. Miren cómo es el árabe, es útil, que nada más con una rayita, ya se cambió todo. Bueno, eso es la ilaha illallah wahdahu la sharika la. No hay ningún Dios excepto Allah, wahdahu, Él es único, la sharika, otra vez, miren que sharika está con fatha, la sharika la. No tiene ningún compañero, no tiene ningún socio. Sharik significa socio. ¿Listo? Ya, seguimos. Esta sí era poquito. Bueno, después de la puesta del sol, ahora sí lo que dice en el libro, nos vamos para Muzdalifa. ¿Qué pasa ahí? El peregrino sale de Arafa hacia Muzdalifa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, wa arafatu kulluha mawqif. O sea, toda Arafa es un lugar de permanencia. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente tenemos que hacernos en la parte de Arafa donde se hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque imagínense la cantidad de peregrinos que van en el tiempo del Hajj, cómo todos se van a hacer en el mismo lugar donde el profeta sallallahu alaihi wasallam se hizo. O sea, imposible. Entonces, ¿qué dice ahí? Esto significa que no es obligatorio estar exactamente en la posición donde estuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Arafatu kulluha mawqif. O sea, todo Arafa es un lugar para estar. O sea, en cualquier parte de Arafa uno se puede quedar mientras uno esté ahí. ¿Entendieron eso? ¿Cómo? Queda en cualquier parte de Sí, en cualquier parte de Arafa, mientras sea dentro de los límites de Arafa, todo bien. una ciudad. No, Arafa es un lugar. Ahora sí. Bueno, ya después, ya estando en bueno, como les dije, en Arafa nos quedamos hasta que se oculta el sol. Acuérdense que el calendario islámico es lunar. O sea que cuando se ocultó el sol ya no es más el 9 de Dhul-Hijjah, ya es el 10 de Dhul-Hijjah. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Ajá,
Día siguiente. Es correcto, es el día siguiente. Aunque en el calendario gregoriano no es así, pero en el... Ajá. Bueno, ahora sí. Entonces, Muzdalifa, noche del 9 al 10. O sea, se ocultó el sol, nos fuimos para Muzdalifa. ¿Qué vamos a hacer en Muzdalifa? Allá, al llegar a Muzdalifa se hace el Maghrib y el Isha. Estos dos se hacen juntos. Porque para cuando ya se llega a Muzdalifa, ya habrá pasado el tiempo del Maghrib. Miren que el Salah es tan importante que a pesar de estar realizando el Hajj, a pesar de que se perdió la hora del Maghrib, porque la hora del Maghrib pasó y no se hizo el Maghrib en ese momento, aún así, en el... Uy, me asustó eso. En el momento de llegar, se realiza el ¿qué? Se realiza el Maghrib y el Isha. 45. Bueno, entonces después de ahí ya se descansa, se duerme, se pasa la noche, se hace dhikr, se hace el dua. Ahí otra vez un descansito. ¿Listo? Después ahí que dice ahí, el profeta sallallahu alaihi wasallam retrasó el Maghrib hasta llegar a Muzdalifa y rezó Maghrib y Isha allí, que fue lo que yo les dije ahorita. Después miren, miren lo que dice aquí. Fadkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. De nuevo lo que habíamos visto anteriormente. De nuevo, recuerden a Allah junto al mash'ar al-haram, que es la parte que yo les había mencionado. Ahora, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَجَعْمَهُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. Otra vez, de Muzdalifa. Todo Muzdalifa es un lugar de permanencia. Lo mismo que dijo de Arafat, lo mismo dijo de Muzdalifa. O sea, mientras sea en Muzdalifa, se puede reposar ahí, se puede descansar, se puede hacer dua. ¿Cómo? También es un lugar. Sí, sí, Muzdalifa. Exacto, Arafat es un lugar y Muzdalifa es otro. ¿Edificio algo que lo reconoce? No, son principalmente campos abiertos. Hasta incluso hay tienditas allá para uno acampar y todo, para pasar la noche. No tiene algo especial. Una piedra, una fuente. No, la fuente de Zamzam no está en otra parte. Entonces, de hecho lo de Zamzam se hace en el Umra, no se hace en el Hajj. Bueno, después de aquí está la sabiduría de Egipto, mira lo que dice, después de un día entero de dua en Arafat, el peregrino pasa la noche sencillo, cansado y dependiendo de Allah, como siempre, pero lo estamos recordando, esa es la diferencia. Entonces, es una lección de humildad y dhikr. ¿Listo? ¿Han entendido hasta acá? Ok. No me va a dar el tiempo, arreglando el proyector porque tengo mucho tiempo. Voy a seguir hasta donde lleguemos y ya, y el resto para el próximo domingo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo, pasamos con la siguiente. Bueno, llegamos al día de Dhul Hijjah. Este es el día Alid. Aquí es cuando ya sacrificamos y tal. Bueno, entonces, el día del Hijjah que vamos a hacer, Yawmun Nahar, día del sacrificio. Aquí dice, este es uno de los días más importantes del calendario islámico. Por eso, Eid al-Adha, que es el día el Eid del sacrificio. No es el Eid de Eid al-Fitr, no es el Eid cuando acabamos el Ramadán, sino el Eid del sacrificio. Entonces ahí, miren, es el día miren lo que dice, Eid al-Adha, Jamaratul Aqaba, el sacrificio, cortar o afeitar, dependiendo del caso, el cabello y el tawaf. Eso es lo que se hace durante estos días. De ahí nosotros salimos de Muzdalifa. Recuerden que nos quedamos en la noche descansando en Muzdalifa. En Muzdalifa, después del Fajr, o sea, hicimos el Fajr, el peregrino realiza el dhikr y parte hacia Mina. De ahí nos regresamos a Mina, al punto de inicio. Acuérdense que en Mina fue donde reposamos un poquito para calentar, para entrar en ambiente y ahí nos fuimos. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en Muzdalifa hasta que amaneció y después partió hacia Mina. O sea, cuando el sol ya había salido, fuimos a Mina. ¿Te sigue molestando la vista o así estás bien? ¿Segura? Ok. ¿O estabas mejor aquí? Está. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya eso es. O sea, ya después de ahí nos vamos para Mina y de ahí se realiza eso. Miren lo que dice aquí en el libro. En el libro dice, miren, el tercer día, 10 de Dhul Hijjah, Yawmun Nahar. Después de realizar el Salat del Fajr en Muzdalifa, los Hujjaj procederán a Mina antes de hacer un wukuf corto después del Fajr. En este día, 4 ritos importantes deben realizarse. Ahí está. Rami de Jamaratul Aqaba, el apareamiento del gran Shaitán. ¿Por qué se llama Shaitán? No es que agarremos a pera al Shaitán. Después yo les explico qué está pasando ahí. Después viene Kurbani, o sea, sacrificar el animal. Después viene Halak o Qasar, dependiendo. Afeitar o cortar el cabello. Dime. ¿Por qué sacrificar un animal? Yo entiendo por la historia de lo que pasó anteriormente, de que iba a sacrificar a su propio hijo. Entiendo, pero no entiendo por qué seguir haciendo un sacrificio de animales que
a final de cuentas Dios nos dice que debemos respetar la naturaleza, que debemos respetar todas sus creaciones y esa manera de ese sacrificio a mí no me parece como correcto. Pero ¿de dónde viene el sacrificio? Entonces, por lo del contexto del... Te explico. Es por lo que pasó, como acabas de decir, el sacrificio del profeta Ibrahim, alayhi salam, está dispuesto a sacrificar a su hijo, pero no lo hizo. Pero sí hubo un sacrificio ese día. El sacrificio fue que después, después Allah envió al ángel Jibril, alayhi salam, y les trajo, o sea, le explicó que era una prueba que Allah le había enviado, y le trajo un cordero del Jannah. Y ese fue el animal que se sacrificó. Entonces sí hubo un sacrificio ese día. Como un sacrificio ese día, entonces sí tiene que seguir habiendo sacrificio ese día. Ahora, lo de respetar a la naturaleza, tiene razón, se respeta a la naturaleza, pero recuerda que cada parte de la naturaleza, cada ser vivo, vino con un propósito. El propósito del ganado, Allah lo envió, es para alimentarnos a nosotros. Entonces, el sacrificar el animal, mira que el Islam es tan completo que incluso en el momento del sacrificio hay algo, tiene su espiritualidad ahí, porque el animal no se está sacrificando como sea, el animal no se está tratando como algo inerte, ya, se mata y se come y ya. No, el animal, para sacrificar el animal también tiene sus condiciones, y la principal condición es que el animal no se asuste. El animal no puede sentir miedo, el animal tiene que estar tranquilo, al animal no se le muestra el cuchillo, el animal no se sacrifica donde hay otros animales, no importa qué animal sea, no se puede sacrificar cerca de algún otro animal. Dime. Hay animales que se van a sacrificar ese día. Correcto. No podría ser que no hagan más. Bueno, no sé por qué no he ido allá, pero estoy seguro que algo hacen. Bueno, sí. Entonces, pero lo ideal es evitarlo. O sea, se agarra, se lleva a un lugar. Y ese sacrificio no se puede reemplazar como lo de antes, con la parte quizá con comida. utilizar para cocinar y dar a los pobres, que el propósito del sacrificio muchas veces para alimentar a ellos, pero una parte para los pobres. Sí, el sacrificio al inicio fue, él quería sacrificar a su hijo. O sea, el sacrificio es algo que le pertenece, no algo que va a comprar. Y Que no te pertenece, dice Dios, ahí tú estás recordando que nada de lo que te Dios. sí, pero es su hijo que iba a comprar. En el sentido de es algo que a él. Pero el propósito del promotor era recordarle de que no es tuyo, que es de Dios. Una de las cosas era esa, sí, correcto. Compra un cordero para matarlo. No es algo que te pertenece en el sentido de que tú no hiciste ningún esfuerzo, no es un sacrificio de ti, sino un sacrificio del animal. En realidad, el que se sacrifica es el animal, no tú. Correcto. El sacrificio normalmente es un acto personal. Sí, pero el Hajj completo ya es un sacrificio en sí. Mira todo lo que hay que aguantar. Y todavía falta. Entonces, sí, falta más. Bueno, entonces, sí, eso es. O sea, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, muchos actos que llegaron a hacer los profetas, principalmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quedan establecidas como algo obligatorio o algo voluntario, todo dependiendo al caso. La acción del profeta Ibrahim alayhi salam, no me refiero a la acción de intentar sacrificar a su hijo, no. La acción de que en reemplazo sacrificó un cordero del Jannah fue algo que quedó, y es algo pues que nosotros tenemos que seguir. Y entonces eso, que fue un acto mucho antes del que existe el Hajj. Entonces, ¿cómo se vuelve, cómo los pasos del Hajj se crearon? Por el hadith de Jabir radhiallahu anhu, o sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo fue haciendo y los sahaba lo veían y contaron cómo fue que se hicieron las cosas. Es un acto de peregrinar. Peregrinar. El acto de peregrinar, sí, es algo que hacía el profeta Sallallahu alaihi wasallam, sí. cada año, y entonces han visto los pasos. Cómo lo hacía, exacto. Y los sahaba lo narraban. Antes de él no se hacía, y con él ya se... No, antes de él, sí, antes sí lo hacían, pero lo hacían de una manera completamente diferente. Sí,
Sí, siempre se ha peregrinado a ese lugar. Solo se cambiaron la estructura, ¿no? Como que la forma y los pasos. Sí. ¿Cómo? Se hacía, pero era más pagano. Ajá, exacto. Pero de que todo eso no fueron que se agregó después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es poner y se sigo haciendo como él. Ujú, ya, con el profeta sallallahu alaihi wasallam es lo que se tiene que hacer, sí. Y eso sigue haciéndose. Ajá, correcto. Eso es. Bueno. Sí. Sí, sí, bueno. Acortar o afeitar, o como dice ahí, dice halak o qasar. Halak significa afeitar. Qasar significa cortar el cabello, como yo les dije. Eso es dependiendo. Lo mejor para el hombre es el halak, es calviarse. Eso es lo mejor. Bueno, y el tawaf. El tawaf es, sí, dar los círculos alrededor de la Kaaba. Ahora, por ejemplo, ahorita que Khadija acaba de mencionar una de las cosas paganas, antes de que llegara el Islam, los árabes, o sea, los idólatras, ellos hacían el tawaf completamente desnudos. O sea, ellos se desnudaban por completo y hacían el tawaf alrededor de la Kaaba. ¿Por qué? Porque según ellos, para ellos era algo horrible, era algo malo, ponerse con la misma ropa que ellos tenían puestas cuando cometieron pecados, utilizar esa misma ropa para hacer el tawaf. Eso era algo muy malo para ellos. Entonces ellos se desnudaban y hacían el tawaf así. Ajá, sí, eso, como recién nacido. Exacto, se iban así, hacían el tawaf de esa manera. Bueno, ahorita que lo mencionó Khadija y que vi el tawaf, me acordé de eso. Bueno, entonces, esa es una. Alaikum salam. Poquito, Khalil. No, bueno, vamos a terminar con este diapositivo y los vamos hasta acá. Bueno, entonces, ¿dónde está? Bueno, aquí dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en Muzdalifa hasta que amaneció y después partió hacia Mina. O sea, se quedó, como les dije ahorita, se hizo en Muzdalifa, hizo el Fajr y después para Mina. Y en Mina fue que realizó todo esto, que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, inshallah. ¿Listo? ¿Han entendido hasta acá? Sí. Listo, ya. No.